Mis amigos, gracias por la sintonía en su programa Portafolio Económico. Susana, en esta semana el gobernador del Banco Central pues estuvo de nuevo en el aire anunciando lo que es el crecimiento acumulado al mes de julio. Estamos hablando de que la economía ha crecido hasta el mes de julio en 13.1 realmente, y diríamos que como ha insistido el gobernador del Banco Central y el equipo económico, de que la comparación que se está o con quien se está midiendo el crecimiento de la economía no es con el año 2020, sino con el 2019, que es el año comparable, por lo que ya sabemos que el 2020 no se puede comparar con ningún periodo, no se puede medir con nada porque fue un año totalmente irregular. La economía muestra un crecimiento de más de un 3% con respecto al 2019. Y esto tiene sentido, Susana, porque ante el contrañimiento de la economía, o sea, ante la parálisis económica, pues es evidente que vengamos con mucha fuerza. Tengamos mucho deseo de reponernos, tengamos mucho deseo de invertir, de hacer negocios, y eso evidentemente se tiene que reflejar en un mejor desempeño de la economía y un crecimiento. Se espera que ese crecimiento inclusive siga creciendo, pero estamos hablando, Susana, que si la economía crece por encima de un 10%, de seguro que nosotros vamos a estar colocados en la economía que más ha crecido en la región. En la región, sí, en la región. Así mismo es, Basilio, y hay que reconocer que desde el Estado se han hecho grandes trabajos, se han hecho grandes esfuerzos, y uno de esos esfuerzos, uno de los elementos que tienen que tomarse en cuenta a la hora de esa medición y a la hora de poder exhibir ese crecimiento, como tú dices, que será uno de los mayores crecimientos de la región, un elemento muy, muy importante es la vacunación, Basilio. El que el Estado, nuestro presidente, haya logrado poder vacunar ese gran número de dominicanos y dominicanas, eso se mide en esos resultados, porque la apertura de la economía, pues entonces cada vez será mayor. Sin embargo, ese crecimiento, hay sectores que entienden que no, que no hay tal crecimiento, porque lo miden en base a algunos elementos como todos conocemos, como son la carestía, ¿verdad?, el incremento de los precios y todo lo demás. Otro elemento también que donde se pueden dar cierta divergencia es que muchos dominicanos y dominicanas han perdido su fuente de empleo, porque hay empresas que hicieron salidas masivas de empleados, ¿verdad?, y no han podido volver vamos a decir, a normalizar su planilla de personal. Sí, pero Susana, eso que tú planteas, fíjate que es así, es 100% así, pero justamente lo que ayuda a que diríamos, esos índices mejoren es partiendo de eso. O sea, fíjate que si tú vienes de una empresa que tuvo, por ejemplo, semicerrada, y la economía, como bien tú planteas, comienza ahora a tomar otro ritmo, pues evidentemente ese empleador se ve obligado a llamar aparte de esos empleados para que se integren a participar. O nuevos a participar. Entonces, eso es correctísimo, pero justamente esas mismas razones que tú planteas, y yo lo definiría como diríamos el éxito de la vacunación genera lo que es el factor confianza, ¿verdad? El factor confianza, pues diríamos que las personas saben que en la medida que la población va respondiendo positivamente, pues tiene la percepción de que no vamos a tener un retroceso, y cualquier decisión de inversión pues está basada sobre diríamos, unas expectativas positivas. De hecho, Susana, hay elementos que van entonces también a contribuir a que diríamos, cuatrimestre o este trimestre próximo sea muy positivo, y son dos cosas. Una son las ventas que se producen en el mes de noviembre, producto de toda el modelo. De hecho,
Este año habría que ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos se va a comportar con el tema de Black Friday y demás. Sí. Entiendo que va a ser algo muy, muy diferente a otros años, producto de los mismos fenómenos que esta economía ha estado impactada. Y entonces también, Susana, hay otro elemento. Este diciembre va a ser un diciembre, yo diría, muy, muy especial, porque a pesar de que hay restricciones, de que van a haber restricciones, pero dudo que la gente pueda esta vez quedarse tranquilo cuando ya viene con 2 años sin gozar. O sea, sin gozar de verdad, porque la gozadera que ha habido ha sido en los teteos y cuestión, y con el miedo de que sí, se tire la policía. Hay una clase que no participa, hay un grupo que no va a participar nunca en esos famosos teteos que tú dices, y esas fiestas clandestinas. Y el dominicano de por sí todos sabemos cómo somos, fiesteros, le gusta mucho compartir en familia, en grupo, como entienda, ¿verdad? Dentro de los límites, como tú mencionas, establecidos, sin buscarse unos problemas. Pero, Susana, yo cuando veo, por ejemplo, el tema de las restricciones, a veces, y yo creo que ahí las autoridades tienen que tomar una decisión con respecto al tema de los espacios. Fíjate que nosotros vemos actividades masivas que son, de hecho, vemos algunas figuras que han hecho recorrido, teteo en las calles, y entonces todo el mundo celebra el tema, y nadie sanciona, nadie cuestiona, diríamos de manera, para poner ejemplo de que sí tenemos que seguir respetando. Fíjate, por ejemplo, nosotros vemos en las redes sociales, por ejemplo, discotecas nocturnas, donde inclusive algunas se han armado tremendos líos, y eso diríamos en franca violación a todo el tema. Entonces, definitivamente, porque lo que quiero significar es que no podemos llegar al punto donde la ciudadanía entonces irrespete de manera, diríamos, colectiva, porque si te fijas, lo que hay es un irrespeto parcial, sí, pero en la medida que la gente va observando que con aquel no pasa nada, pues entonces lo que estamos incentivando, y es importante, es una de dos, porque al final del día, si vas a dejar correr las cosas, pues suelta eso, y no perdamos tiempo en más, ¿verdad? En más mensajes, en más cosas, y que todo el mundo pues se cuide como, ¿verdad? Como entienda que debe cuidarse. Y si no, tenemos que entonces exigir que haya esas restricciones, porque si no, fíjate que lo que estamos hablando del crecimiento económico está basado justamente en que el gobierno hasta ahora ha llevado un ritmo, o sea, independientemente de que me guste o no me guste, y de que otras, diríamos, otros actores pues indiquen que ha sido un fracaso, que demás, porque también tenemos que estar conscientes que en el juego de las posiciones, de los actores, o sea, de los adversarios políticos y demás, cada uno tiene que jugar un papel, y muchas veces ese papel pues no está midiendo cómo la sociedad queda impactada en mi posición. O sea, entonces al final del camino hay que reconocer que el manejo que se ha llevado, o sea, ha tenido ese resultado, porque al final del camino se pudiera decir, bueno, por ejemplo, yo he escuchado oposiciones, dicen, el gobierno ha fracasado, por ejemplo, en el tema del año escolar, por ejemplo, tú escuchas esa posición, ha fracasado en el tema de salud, pero al final lo que hay es que ver, o sea, poner en la balanza ese resultado. Si vemos, por ejemplo, el desenvolvimiento económico, estamos mirando que hay un desenvolvimiento positivo. Basilio, independientemente de la posición, de las posiciones que siempre van a haber posiciones a favor y en contra, no puede haber fracasado el gobierno como se quiere plantear, y el Banco Central habla de un crecimiento considerable. No hay tal fracaso, independiente, porque hay que ser objetivo en la cosa. Ahora, si vamos por lo que comentas en relación a las medidas del COVID, Basilio, el COVID no ha desaparecido.
estamos viviendo, desde el Estado se están haciendo esfuerzos sobrehumanos. Vamos a quedar así, con una mano adelante y otra atrás, como decimos en buen sureño. Pero el COVID no ha desaparecido. Entonces, las provincias, los municipios donde todavía la gente no se ha vacunado, no han alcanzado el número deseado de vacunación, pues todavía tienen toque de queda. Entonces la policía tiene que hacer su parte. Para nadie es un secreto que muchas discotecas de las zonas donde están las discotecas, valga la redundancia, siguen funcionando después del toque de queda y la policía lo sabe. Siguen funcionando, cierran y la gente se queda ahí. Sí, es un tema de asumir roles, como tú dices. Asumir roles. Claro. O quitas el toque de queda y que pase lo que tenga que pasar, o yo retomo mis medidas, yo me empodero con mis medidas, caiga quien caiga, porque ese crecimiento no va a haber ninguna recuperación económica si volvemos atrás. Si el número de contagiados crece, ¿dónde está la recuperación económica? Los esfuerzos van a ser en balde, Basilio. Totalmente de acuerdo, Susana. De hecho, en el próximo segmento vamos a hablar un poco de la reforma fiscal que ahora mismo se está discutiendo para que veamos cómo pudiera entonces estar en riesgo toda esta discusión si no nos ponemos las pilas para que sigamos controlando esto y el crecimiento económico continúe. Nos vamos arriba, productor, y regresamos con otro tema del programa.